Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio para nosotros muy especial para terminar esta tercera temporada de Desde la Atalaya. Ha sido un curso con grandes invitados, grandes conversaciones y, lo que es más importante, grandes reflexiones. Y estoy absolutamente seguro de que el episodio de hoy no va a ser para menos. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos sentados iba a decir a esta mesa, en realidad hay una mesa pequeña que muchas veces quizá no se ve, pero estamos en torno a una mesa, en estos sillones, estos sofás. Estamos cuatro periodistas. Creo que es la primera vez que nos sentamos cuatro periodistas. Me acompaña mi compañero Alex Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? Y nos acompañan también dos invitados de lujo que además juegan cerca de casa, juegan prácticamente en su casa. Son José Manuel Freire, redactor jefe del Progreso. Hola Pablo, gracias por invitarme. Y también María Guntín, delegada de La Voz de Galicia en Lugo. Gracias por la invitación. Pues con ellos, ¿qué hacemos cuatro periodistas? Aparte de contar lo que pasa, con honestidad, la realidad que tenemos a nuestro alrededor desde ópticas distintas, pues vamos a hablar un poco de cómo ha ido cambiando el panorama de los medios de comunicación, sobre todo en los últimos 5 años. A raíz de la pandemia, pues las costumbres, la manera en la que nosotros nos relacionamos ha cambiado y eso también ha repercutido en cómo los medios de comunicación preparan sus contenidos. Entonces ya vamos directos y al grano. Empezamos hablando de una realidad que está presente en todos los sectores, el periodismo es uno de ellos, como es la inteligencia artificial. ¿Cómo estáis trabajando con la IA en el Progreso, José Manuel? A ver, como en todos los sectores, la inteligencia artificial irrumpe y va a ser algo que llega para quedarse. Es especialmente complicada su aplicación en los medios de comunicación, sobre todo porque la veracidad y el criterio pues no concuerdan mucho con estos textos que nos devuelve Google, pues inventados, por decirlo de alguna manera. Nosotros ahora mismo tenemos un proyecto de inteligencia artificial con otros medios, que estamos en una especie de pool con Heraldo de Aragón, Última Hora y tal. Entonces, manejamos una herramienta que primero transcribe audios, que para quien sabe de esto es una gran ventaja a la hora de transcribir entrevistas de 1 hora y pico. O sea, le metes un MP3 o otro archivo de audio y lo transcribe. Esto los compañeros de redacción lo recibieron con gran algarabía. Y luego también tenemos otra herramienta que se usa menos, que es para ampliar noticias o de una noticia sacar otra o transformarla. Todas esas noticias hay que mirarlas con lupa, releerlas, incluso ponerlas en duda, porque lo que te devuelve la inteligencia artificial pues muchas veces no es lo adecuado. Bueno, en La Voz llevamos casi 2 años haciendo pruebas con la inteligencia artificial. De hecho, hace uno sacamos la primera guía para uso interno para la redacción con una serie pues, de pautas, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia, no sé qué pensará José Manuel, y también es interesante compartirla, vamos, nuestra experiencia es que es algo muy enriquecedor, es decir, nos ayuda mucho a esa parte de transcribir audios que ya venimos haciendo desde hace tiempo y que también nos ahorra pues mucho trabajo rutinario, es más o menos para lo que lo utilizamos nosotros, es decir, traducciones que tengamos que hacer, listas, cuestiones de agenda, para eso nos ahorra mucho trabajo y es un buen complemento, pero bueno, como decía José Manuel, es un complemento y siempre supeditado a que haya alguien mirándolo, porque es cierto que aunque nosotros hicimos pruebas con varias herramientas de IA, no había ninguna que nos diera el clavo, ni que tampoco pues ese miedo, que también ahí podríamos meternos en otro debate, ¿no? Ese miedo de, ay, nos va a sustituir la IA. La IA nunca podrá sustituir a un periodista porque no hay criterio. Es decir, yo creo que todos tenemos que verlo como una herramienta que ayuda a un poco pues reducir tiempos en trabajos rutinarios y mecánicos, En ese ¿no? sentido, está bien lo que apuntas. Lo que se dice es que nos va a sacar a los periodistas el trabajo sucio, digamos, Sí. ¿no? El de transcribir una nota de prensa, pues te lo hace fiel a la realidad, y que puedes dedicar tu tiempo a otros trabajos, tal. Eso es la teoría. Claro, lo ves desde el otro punto de vista, puede suponer que se reduzcan puestos de trabajo. Bueno, supongo que en todos los cambios siempre se tiene esa duda o esa salvedad, pero a mí de entrada, que soy una persona muy abierta a la llegada de las nuevas tecnologías, y esta, pues como digo, creo que llegó para quedar. Me parece interesante, pero siempre, pues como dices tú, acotada a ciertas cosas y vigilada. Sí, no sí. Dejada... La dejas 2 minutos, te despistas y ya no hay vuelta atrás. Con control parental, ¿no? Es precisamente una de las herramientas que
que bueno, ha revolucionado un poco la manera de hacer periodismo, yo creo, no solo desde las redacciones, sino también desde agencias de comunicación, como Atalaya, ¿no? A nosotros también nos ayuda. Sí. Sí, a la hora de generar contenidos es una herramienta siempre con supervisión, que bien controlada te quita ese trabajo sucio, ¿no? Hablando precisamente de la pandemia, hablamos de la inteligencia artificial, que quizá es una de las herramientas que más ha irrumpido en el mercado en estos últimos años, pero es cierto que no solo a nivel de herramientas, sino a nivel temático, esto del COVID ha cambiado un poquito la manera en la que se trabaja también en las redacciones. Yo os quería preguntar un poco si no solo al nivel de herramientas, sino a nivel de contenido se ha notado ese cambio en la redacción, cómo se ha abordado, si ha incluso tocado los temas que se tratan y cómo se tratan. A ver, yo creo que la pandemia no fue un punto y aparte. Todos quisiéramos y quisimos en aquel momento que fuera un punto y aparte, y en los medios de comunicación o en el periódico lo fue durante esos días y un poco después, pero luego volvimos a los mismos problemas y a las mismas cuestiones. ¿Qué ocurre? El lector sí que creo que dio un paso mucho más hacia lo digital, ¿no? Si la transformación de los periódicos de papel en digitales llevaba ya un camino, se aceleró un poco en post-pandemia. Lo que sí es que quizá las formas de redactar, yo creo que ahora el gran reto es Google. O sea, ahora mismo el 90% del tráfico nos lo conduce Google, y entonces casi miramos todo en función de lo que quiere Google o de los patrones o demás. Mucho más que la pandemia, quiero decir, no es que esté cambiando de tema. Como el posicionamiento SEO. Digamos que, claro, el asunto de Google, del monopolio prácticamente que tiene Google, nos condiciona mucho más que lo que fue la pospandemia. Bueno, yo ahí digo sí, digo no. Es decir, yo... Como buena gallega. Como buena gallega. Yo esto último que dices de que ahora mismo nos condiciona Google, yo lo cojo un poco con pinzas, porque hace 3 años nos condicionaba Facebook. Sí. Es decir, hace 5 nos condiciona Google porque hay que escribir para Internet, hay que hacer formatos, que es un poco a lo que parece que, sobre todo muchas veces los medios locales estamos reticentes y no es verdad, y tú lo sabes, ¿no? Sí. Hay que hacer formatos, hay que apostar por las redes, pero bueno, al final es toda una constante evolución, es decir... y la hiperespecialización hacia Google tiene un peligro, y es que como no consigas aprovechar el material para diversificar los formatos, esto se queda obsoleto en un año. Yo creo que ahí hay que darle cancha a los nuevos formatos, sobre todo al digital, a las redes sociales y demás, pero tampoco obcecarnos con una cosa, porque hemos visto que realmente te hiperespecializas un año y al siguiente ya no sirve nada. No sirve, es que casi de semana en semana cambian los patrones. Claro, yo también estoy un poco de acuerdo y no contigo. A ver, tenemos un volumen de noticias que llamamos de audiencias, yo no sé si en La Voz trabajáis igual, y que se hacen con ese criterio, ese contenido, para intentar colocarse en el Discover nacional, ¿no? Nosotros colocamos 1 o 2 al mes, supongo que La Voz colocará 1 o 2 al día o 1 o 2 a la semana, porque claro, lo que es la autoridad del medio influye mucho para Google, influye muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, nosotros ahora mismo, ya sé que son cifras más modestas, pero estábamos en 1.200.000 usuarios únicos, llevábamos 2 años ahí, parecía que era inamovible porque tenemos un ámbito geográfico muy concreto, y en 4 o 5 meses que empezamos a hacer noticias de audiencias, nos fuimos a 1.800.000. Nosotros que no tenemos muro de pago y vivimos de la publicidad programática, para nosotros fue un salto incluso económico muy importante. Entonces, claro, hay ese apartado del negocio, esa parte del negocio que es escribir para Google, que es a lo que tú te referías, y hay luego el periodismo, obviamente. Y cuando tienes mecanismos de medición como el Marfil, que sabes las noticias, los que ve la gente y tal, te das cuenta de que muchas veces estábamos publicando noticias con poco interés público, y me refiero sobre todo a las noticias políticas. Es decir, hay noticias políticas cuando suponen un cambio para la ciudadanía que sí que se sigue y sí que se leen. Pero lo que es el estándar del comunicado de tal critica cual es una cosa anecdótica el seguimiento que tienen. Estáis hablando ahora de una cosa que creo que es muy relevante, que digamos el periodismo tiene este componente, yo creo que muy vocacional, ¿no? Y un apartado emotivo, pero al final hablamos de 2 periódicos de referencia, 2 empresas privadas que necesitan pensar también el modelo de negocio, revisar el modelo de negocio. Hablabais de muros de pago, hablabais de publicidad programática. ¿Cómo está siendo esa evolución desde el punto de vista de negocio
en vuestros periódicos. María. Bueno, nosotros... Si le dejamos a María, porque yo estoy encantado de saber cómo funciona el muro de pago, porque nosotros tenemos como una espada de Damocles lo del muro de pago, que hay que poner el muro de pago, y entonces hay uno que dice, sí, pero no todo Sí, el mundo pero no. le va bien, pues a otros le va bien, entonces... Es el gran debate, ¿no? Nosotros Cuéntanos. llevamos 6 años, lo implantamos yo creo que fue en abril del 19. Fuimos no de los primeros a nivel nacional, pero sí del top 10, ¿no? Fue una decisión que se tomó después de hacer muchísimos estudios y sobre todo tener clara una cosa, que hablamos muchas veces los delegados de La Voz, y es que la información tiene un valor y ese valor tiene que pagarlo el lector, no solo la publicidad, ¿no? Entonces, nuestra experiencia hasta el día de hoy, bueno, no tengo la cifra, ¿eh? Tendría que haberla traído, pero no la tengo, no sé si me la dejarían dar tampoco, del número de suscriptores que tenemos. El modelo nos funciona, el modelo... nosotros vivimos en primera persona como al principio la gente era bastante reticente, es decir, te llamaban lectores y ahora entro en internet y no puedo leerlo. Yo creo que los medios tenemos que reivindicar esa labor de educar a la gente. Ahora voy a hacer Eso hay yo que de periodista. Y las ofertas esas, o sea, es que a veces dices, Sí. vamos a ver, €1 al mes. Esto no paga las nóminas. No, pero son Pero es un ofertas de gancho, captación, supongo. es un gancho, son ofertas de captación que se hacen cada X tiempo, lo hacemos nosotros, lo Sí, hace sí, el lo hace todo país, el mundo, lo hace el sí. New York Times, me refiero, y funcionan. Yo voy ya que todo esto de periodista, yo hora de entrevistar, vamos a cambiarnos los roles. Madre mía, falto yo. Creo que ahí hay una cosa muy relevante lo que está comentando María, con la que yo estoy de acuerdo, digamos, al final creo que hay un componente psicológico en que la gente le dé valor, que decir, algo que tú tienes gratis, Nunca. no lo vas a hablar tanto como algo que pague simbólicamente. Por ejemplo, yo creo que hay medios de comunicación, el país, el mundo, digamos los dos principales a nivel nacional, tienen unas tarifas que yo creo que el mundo tiene una oferta que son 30 euros al año, 40 Sí. euros al año. 18. Ayer Claro, mismo claro. renové la mía, 18 años. Claro, quiero decir, Pero a ver una cosa que os pregunto a todos. Si yo soy lector de prensa y quiero leer El Mundo, El País, La Vanguardia, La Voz de Galicia, tengo que tener 7, 8, 10 suscripciones. Ya te O sea, pasa como... Te hace falta un Movistar de esto que te... Es el que te gran agrupa debate. todo, ¿no? Claro, yo Es el creo gran que a lo debate. mejor el futuro está en un Spotify de los De los periódicos, medios. o si ya no nos ponemos de acuerdo, no se ponen de acuerdo los editores, pues a lo mejor ese tipo de tarjeta prepago que tú puedas pagar, imagínate, 10 céntimos por leer una noticia y puedas leer una de La Voz, o 10 de La Voz, una del Progreso, una del País, una del Mundo, porque yo como lector de prensa no me quiero circunscribir solo a un medio, y creo que hay mucha gente así, porque el lector de prensa es lector de periódicos y si le dan 10, lee 10. Si le dan 10, sí, pero yo creo que hablamos un poco tú y yo como periodistas, ¿no? Que a lo mejor leemos 10, pero mi experiencia cercana de gente que es lectora lee 2 o 3. La gente se puede permitir pagar 2 o 3 suscripciones 2 o 3 digitales. suscripciones. Se lo puede permitir y hacen las cuentas cuando quieras. Entonces Sí, yo puede creo ser. que hay que reivindicar el valor de las noticias. Yo no estoy afirmando, estoy poniéndolo sobre sea, la mesa porque tengo mis dudas también. Y luego hay muchos tipos de muros, es decir, tenemos Ya. muchos ejemplos de medios a nivel nacional e internacional que implantaron muros y luego tuvieron que recular. Esto le pasó hasta al New York Times, Sí, me sí. refiero. Es así, estamos todos a un prueba y error. Sí. Nosotros llevamos 5 años, casi 6. Bueno, la experiencia es muy buena. Cuesta al principio, los primeros 2 años, y cuesta sobre todo también a nivel interno. Es decir, a mí me costaba decir, asumes un gasto de audiencia, eso es inevitable, Claro, completamente, sí. ¿no? Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Tú una noticia que ofreces de pago la vas a preparar con mucho más cariño que una que no. Eso es así. Y hay que verlo como eso, como es algo que le das a un lector que te valora más que cómo lo hacen los demás. Sí, puedes tener razón en eso. El caso, nosotros estamos en esa coyuntura. Ya, es difícil. Estamos bastante Es más muy atrás que difícil. vosotros y hay el debate constantemente de si damos este paso, ojo. Hay que pensarlo. Claro, y luego, claro, que las noticias que están cerradas no te cierras a la publicidad programática, que es, bueno, Claro. es una... Al final es una publicidad, como yo digo, que no hay que hacerle la pelota a nadie para que entre, ¿no? Que eso es una... no hay que ir a buscarla. Eso ni es siquiera. fundamental. O sea, tú cuando está claro, todos tenemos noticias que hay que tratarlas mejor o peor por ciertos motivos y la publicidad programática entra porque tú tuviste mucha audiencia en una noticia y nadie te pide por eso, oye, públicame otra del mismo tamaño. Ahí hay un punto, perdonad que os interrumpa, que a mí me resulta... Bueno, me genera dudas a nivel... No solo como periodista, sino como usuario también, consumidor de medios de comunicación, sobre todo cuando hay esas barreras de pago, ¿no? Bueno, es cierto, es más que conocido que las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de difundir esos contenidos. Hablabas de Google, Manel, pero yo creo que, por ejemplo, redes sociales como Facebook e incluso Instagram, que
que ha salido un estudio hace unos días que la situaba como la red social más consumida ya en España. A mí me interesa especialmente no solo esos contenidos con barrera de pago, sino los contenidos que elaboráis día a día en las redacciones. ¿Cuál es la relación que llegáis a tener con la difusión en redes sociales para que funcione mejor? Si funcionan peores los contenidos con muro de pago. En el caso del Progreso, que es un medio que tira mucho también de noticias más locales, yo creo que la gente acude al muro de Facebook mismamente a consultar noticias de cercanía, ese periodismo local. ¿Cómo juegan los periódicos con esa relación entre las redes sociales y la difusión de los contenidos? Pues evolucionando con ellas. Nosotros somos una rara avis en el grupo que estamos con el resto de periódicos del resto de España. Dicen, pero ¿cómo tenéis tanta audiencia en Facebook? Seguimos teniendo mucha audiencia en Facebook cuando los periódicos ya... O sea, Facebook es una red un poco anticuada, digamos, de alguna manera. Sin embargo, ahora Instagram, yo lo veo por bueno, mis chavales que son adolescentes o postadolescentes, cualquier cosa que me cuentan del Progreso es que les entró por Instagram. Twitter también es una red muy de periodistas. Tú miras las noticias y ves qué entradas hubo por Twitter y son... Sí, pero quizá cada vez más de nicho en Twitter, he de decir, que la verdad está un poquito, yo creo, de capa caída. Sí, a ver, nosotros las redes sociales y los push-ups y todo esto se usan un poco, una vez se publica la noticia, para lo que se llama calentar la URL, ¿no? Que empiece a moverse, incluso en los grupos de WhatsApp, y que empiece... Entonces eso es lo que a Google... ayuda a que Google la posicione mejor para, en ese objetivo último, que entres en Discover, en el Discover autonómico, en el Discover nacional. Si tú publicas una noticia y no la redeas, es casi como si no la publicaras. Queda, bueno, la puedes colocar en portada, pero si no se calienta la URL, es decir, si no se difunden esas otras, usando todos esos medios, es difícil que tenga trascendencia. Nosotros en La Voz para las Redes tenemos un sistema bastante automatizado, tanto de Facebook como de Twitter. Sin embargo, sí que estamos apostando muchísimo más por Instagram e incluso TikTok. De TikTok tenemos cuenta hasta de verticales, La Voz de la Salud, y nos funciona muy, muy bien. Es decir, queríamos llegar a una audiencia determinada y lo estamos consiguiendo gracias a TikTok. Claro, y eso lo puedo decir. Claro, no, es que TikTok nosotros lo hemos hablado, pero... para TikTok hace falta alguien que lo lleve y que lo haga bien. Sí, y no llega un creador, ¿eh? Hace falta material, es decir... Hace falta dedicar a una serie de personal para eso. Y nosotros ahí no llegamos. No llegamos. Pero sí, somos conscientes de que TikTok es una puerta magnífica. Abierta, Pero claro, necesitas un modo de redactar, de hablar, de tal, muy distinto y bueno... Son públicos, yo creo que también Facebook está vinculado a un público en concreto, Instagram a otro público y TikTok a otro público, que combina un poquito Instagram, pero no es exactamente lo mismo, yo creo. No, pero... Bueno, Instagram está más cercano de TikTok porque es la población o el público más joven, pero sí. Que al final también es interesante hacer la reflexión de el lector de papel siempre tiene una media de edad, es decir, salvando los que somos del gremio, ¿no? Que podemos estar en los 20, 30, 40, siempre es una edad más avanzada, es decir, la media está pues a lo mejor por encima de los 40 o entre los 35 y para arriba, ¿no? Por ser un poco generosos. Pero es que nos quedaba, claro, es que es verdad, nos quedaba un público completamente... Un público formado al que no llegábamos. Nosotros veíamos eso. Y eso hay que llegar y hay que luchar. Hay un debate, no sé qué te parecerá a ti, pero que yo tengo habitualmente desde que me encargo sobre todo de la edición digital, es de como si hubiera dos públicos y yo no acabo de tener muy claro ese razonamiento, por lo menos no tengo argumentos científicos. Esto interesa en el papel, pero no en el digital o viceversa. ¿Tú crees que hay públicos tan diferenciados? Sí, yo estoy convencida. Yo no tengo argumentos científicos que me prueben eso. O sea, así como sé la gente que lee una noticia en el digital, porque me la da una aplicación que me dice esto tuvo 20.000, 30.000, 40.000 visitas, en el papel no tengo ese feedback. Entonces, no es tan sencillo tenerlo tan claro, ¿no? Nosotros o sea, tú en el papel dices, no, esto interesó mucho el papel. ¿Por qué? No lo sabes. No lo sabes. ¿Sabes la media sabes la media de la gente a la que le llega el papel a su casa? La sociología del bar, que le llamo yo. Me dijo... La sociología del bar. Me dijo que había sido muy interesante esta noticia. Digo, pues sí, pero mira, en internet tuvo 500 visitas, no sé hasta qué punto. Dice, no, es que en el papel es diferente la audiencia. Y también me faltan argumentos para explicar eso. Yo creo que la forma, no la audiencia, que la clave la tenemos
tenemos que poner en la forma. Es decir, un análisis que podemos sacar nosotros un fin de semana, una doble interesante en papel, no, analizando pues X tema relacionado con infraestructuras de la ciudad. Eso, para llevarlo a la web, tiene que ir con una serie de elementos gráficos, de formatos y demás, que si no, no van a interesar. Es decir, no le puedes dar el mismo titular a una persona de 25 que a una persona de 55. Claro, eso es una pero puedes guerra usar el mismo constante que material. tengo yo, Es sí. decir, puedes usar el material, es válido para los dos. Claro, El tema es cómo lo envuelves, el La- envoltorio. una guerra que tengo yo constante con mis compañeros es no podemos trasplantar una información del papel al digital y al revés. Aunque sea el texto, prácticamente te puede valer entero, pero Sí. el titular tienes que buscar otro. Primero, porque en el papel ya tienes que hacer cuadrar unas matrices y es una exigencia que llevamos cargando con ella toda la vida. Y en el digital es que ves que te cabe, pues si no el doble, pues la mitad más y te vale para poner un titular y una frase a la vez, que en el papel nunca te vale. Y entonces dices, es que es interesante que no trasplantemos la información del digital al papel y al revés, sino que busquemos la peculiaridad de cada uno de los dos. Y luego también, si me permitís un apunte sobre esto, que también estáis retroalimentándoos mucho de contenido de redes, ¿no? Por ejemplo, estos Claro. días el chico este de luego el de las Pau, que hacía la reacción a cuáles eran sus notas en la selectividad, al final es un contenido 100% digital de una red social que los medios, pues, digamos, utilizáis también pues para generar ese tráfico del que hablábamos antes. Hemos hablado de IA, hemos hablado de muchas cosas aquí más, digamos, avanzadas o más propias de este momento, pero vamos a terminar, si os parece, este podcast, que me encantaría que siguiésemos toda la tarde Somos hablando. un poco pesados, ¿eh? No, para nada, Podemos yo creo estar que... aquí. Si traes algo de comer, Creo que está siendo muy interesante, vamos, y estáis siendo muy honestos con las vuestras cosas que os agradecemos. Decía, hay un debate que no ha cambiado en estos 5 años, que es la dificultad que puede entrañar para vosotros escribir contenidos, noticias, reportajes, sea el género que sea, de algo que os toca de lleno, que os pueda tocar, que sea el vecino de la puerta de al lado, que es una experiencia que podáis tener vosotros de primera mano. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo se mantiene esa imparcialidad cuando es algo que os toca tan de cerca? qué difícil es esa Es muy pregunta. difícil. Yo en La esa- pregunta y la respuesta, las dos. Llevo No se puede varios- dejar en blanco. El llevo, examen... llevo varios hay que días acabarlo. pensando cómo responder eso. Es complejo, es muy complejo. A ver, cuando estás cerca... Mira, yo voy a responder con una anécdota rápida. Al sitio que yo voy a hacer deporte, llevaba como 1 año y medio allí hablando con los compañeros y nadie sabía dónde trabajaba yo, ¿no? Ni yo, bueno, entonces hablas un poco y tal. Y un día alguien me vio en la tele, en Televisión de Galicia, hablando de una noticia, y al día siguiente vino y me señaló así con el dedo. Tú trabajas en El Progreso. Y entonces fue estremecedor, como diciendo, madre mía. Dice, y le digo, y dice, no pasa nada, está bien. Dije, uff, qué alivio. Es decir, con esto quiero decir, obviamente hay personas muy agradecidas a los periódicos y hay otros damnificados por los periódicos. En esta última década del 2010 al 2020, después de todas estas operaciones judiciales que hubo aquí, el que no salió en el periódico salió su hermano, su primo o su amigo. Entonces, yo por eso intento ir a los sitios sin decir quién soy, a menos que me lo pregunten. No porque no esté orgulloso de mi profesión, sino porque no sé la verdad lo que me voy a encontrar. Y entiendo a la gente muchas veces protestando. A veces cuando la gente llama al periódico, yo siempre intento ser muy comprensivo, porque son tus vecinos. Y a veces pues los periódicos publicamos cosas que no son del agrado de todo el mundo. Pero eso es una cosa que también es irrenunciable. Claro. Bueno, es irrenunciable. Yo creo que esto de lo que estamos hablando tiene que ser también algo para reivindicar. Es decir, los medios locales, lo de convivir con la persona de la que escribes, es una cosa de la que no entienden en la mayor parte de casos en los grandes medios nacionales, o a nosotros nos pasa dentro de La Voz. Es decir, no tiene nada que ver los compañeros que tenemos en Arteixo trabajando muchas veces vía teléfono con nosotros, que vamos a la rueda de prensa, sacamos la página que no gusta al alcalde de turno y al día siguiente hay que volverlo a ver y hay que seguir como si nada, ¿no? Yo creo que en eso va el mérito de que seamos periodistas locales y que no seamos corresponsales de guerra, ¿no? De hecho, ves cuando vienen a trabajar los de fuera alguna noticia que tiene trascendencia nacional. El juicio de Cristina Cabo recientemente, Claro. me comentaba Paula Vilariño, dices que entran aquí, Sí. claro, no van a volver, les da igual sacar el micro allí, preguntar al abogado lo que sea, no lo van a volver Y a ver barrer. nunca más y Les da igual tal, barrer. dice, pero es una pasada a diferencia de... Hay una frase muy buena que siempre me dice un amigo mío, y es que se llega a los sitios de frente pero se marcha de espalda. Entonces hay que poder luego volver, darle la espalda y volver Sí, cuando sí. haga falta, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser una premisa. Luego, pues hay gente que lo entiende más, gente que lo entiende menos. Yo creo que con verdad, yo creo que con la verdad se va a Roma, y que a veces hay que decir a la gente, míralo, es lo que hay.
O sea, es lo que hay, me puedes decir lo que Sí, quieras. pero eso que te decía yo del encaje de la llamada de protesta, eso hay que tener mucha mano izquierda y ser incluso comprensivo, ¿no? Yo creo que tiene alguien puede creer que hay que responder y hay que decir, no, usted no tiene razón y tal. Primero hay que aplacar al que llama, mire, tuvimos que publicar esto, y luego ya entras en otra fase de la conversación donde puedes dar tus argumentos y explicarlos. Pero cuando alguien llama enfadado al periódico, lo peor que puedes hacer es responderle enfadado. Peor que las llamadas cuando te lo encuentras. Y te lo Pues encuentras, ahí pues estarás eso. de acuerdo. O sea, yo que me llamen, bueno, muchas veces no les pones cara, pero cuando vas por la calle y alguien te dice, uy, no serás tú, o coincides en Sí, cualquier sí, cosa sí, y te sí, recuerdan, es muy- es muy ¿Cuántos complicado. hermanos gemelos te han salido en este año en La Voz? Uf, yo voy por el mundo y de incógnito. Por eso yo hablo de esa discreción, ¿sabes? Yo estaba muy feliz allí, después te digo, y desde ese momento ya no estás igual, porque ya, aunque no sea para protestar, Sí. aunque sea para decirte, oye, que tengo un amigo que hizo tal, ya te intentan pues, decir, ¿me podíais sacar algo? Bueno, que está bien que sacamos noticias, para eso estamos, y es importante que El nos las feedback es cuenten. muy importante. Es importante que nos las cuenten, pero bueno, a veces tampoco... Los límites están bien. Poner barreras. Bueno, vamos a poner aquí una barrera, vamos a cerrar precisamente este podcast, no os vamos a pedir ningún favor, pero sí que os pedimos, como a todos los invitados, un regalillo que represente vuestro trabajo. Tengo aquí uno que nos ha dejado María. Yo lo de representar el trabajo exactamente no lo sé. Que es Creo que pequeñito. es algo, bueno, son mis dos perras. Tina y Silva, bueno, es de mi mejor amiga, pero es como si vivieran conmigo. Entonces, no sé si representa el trabajo, pero sí que representa mucho lo que me da la paz para afrontar después el trabajo, que creo que también es muy importante. El otro día no sé qué entrevista vi, alguien mucho más importante que yo, un CEO de alguna empresa, que decía, yo por las mañanas me voy al monte para bajar el cortisol. Pues yo lo hago parecido. Así que yo no os puedo dar nada más auténtico que esta foto. Pablo. Muy bien, ahí queda. La pondremos aquí con el resto de Hay regalos. que usar, yo para eso pedaleo. Ay, Pedalear me va magnífico. La naturaleza, pero pedaleas de montaña, Cuando Frey. puedo salgo de montaña y cuando si no es... Carretera. No, es en el spinning. en Ay, la no, eso es bicicleta. terrible. Claro, bueno, a Eso es ver, terrible. Yo si puedo Oh. salgo en la bici al monte, pero Qué no, trauma. no todo el mundo... ¿Sabes qué pasa? Que se concentra mucho en un tiempo muy concreto. Ya. Entonces, Ya. si tienes poco tiempo, tal. Bueno, pues yo os traigo una cosa que, bueno, tiene mucho significado para el periódico, porque lo hicimos cuando se cumplió el centenario. Es una pieza de Sargadelos, de Murado, que representa un poco la historia de la familia fundadora del periódico, bueno, el arbolito este y tal. Y es una pieza que creo que es muy peculiar y es un buen recuerdo para bueno, que quede representación nuestra aquí también. Que se una a Son al estante. maravillosos. Vamos a poner aquí En por la ahora. diversidad está la riqueza, esto es la prueba, ¿eh? Son maravillosos recuerdos los dos. Gracias por los dos recuerdos y sobre todo por el tiempo que nos habéis dedicado. Yo de lo que nos compartieron hoy nuestros dos invitados me quedaría con 3 ideas que creo que resumen muy bien lo que ha sido su intervención. La importancia de generar valor, creo que ellos han generado valor en lo que nos han compartido y ese es uno de los retos que tienen los medios en los contextos digitales. En segundo lugar, la cuestión de la veracidad, lo comentaba antes, creo que han sido, aparte de ser la veracidad, ese reto que buscan mantener siempre los medios de comunicación, ellos han sido muy honestos en lo que nos han compartido, muy sinceros. Y un concepto para terminar, la idea de la autoridad de un medio. Pues digamos, tenemos con nosotros aquí al redactor jefe del Tercer Periódico de Galicia y a la delegada en Lugo del Tercer Periódico de España. Pues bueno, creo que hoy Atalaya ha dado un salto en esa autoridad. Dicho así, parecemos algo, incluso. Sois algo y alguien incluso. Sin corbata. Con el ego Entonces, ahí. eso, os agradecemos mucho vuestra presencia aquí y nada, un gran cierre de temporada con José Manuel Freire, con María Guntín y nada, nos vemos a la vuelta de septiembre.